La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de La Mesa de la Polémica. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta emisión. No sin antes saludando a mis compañeros y amigos. Ángel, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, muy bien. Brian, una edición más. Sí, claro, aquí estamos en otra edición más. Muy bien. Pues miren, hoy en día pues vamos a hablar de lo que es poco a poco la actualidad del fútbol. Poco a poco ya se viene, regresa el fútbol en las diferentes latitudes. Y bueno, pues esta en breve será lo que es eso, ¿no? Una mesa de la polémica donde pues ya habrá partidos, habrá de qué hablar. Claro. Afortunadamente estamos viendo ya la luz al final del camino. Y pues ya empezamos con las ligas en el mundo. Empezamos con la Bundesliga, que ya volvió a la actividad. Alemania efectivamente ya regresó. Parece no haberles de cierta manera perjudicado a ciertos equipos de fútbol este parón de 2 meses. Porque pues vemos un Borussia Dortmund que gana sin problema, ¿no? Sí, contundente, claro. 4 goles y sin ningún problema. Bayern Múnich por las mismas también gana y vuelve a decir aquí estamos, alzan la mano. Y también Bayer Leverkusen también regresa y también golea, son parte de los resultados que se han dado. Y bueno, pues es así como arranca, ¿no? Empieza a arrancar. Alemania pone el ejemplo de cómo se debe de hacer. Alemania nos dice las cosas se pueden hacer siempre y cuando se tomen las debidas precauciones necesarias para que podamos seguir hablando de fútbol y viendo fútbol. En breve, viene también ya la Premier League, ya empiezan los jugadores a presentarse en los campos de entrenamiento, vienen con grupos de 4 personas. Bueno, empiezan primero con la situación de hacerse los estudios. Posteriormente ya van a empezar con los entrenamientos, van a empezar en grupos de 3, 4 jugadores, a cierta distancia. Entonces, empezamos a hablar, claro. Entonces por ahí teníamos de que el posible regreso de la Liga Premier, de la Premier se tendría que ser el día 12 de junio. Ajá. Es lo que las autoridades nos tenían. Posteriormente nos dicen que no, que seguramente se va hasta el 26 de junio. Vamos a esperar, pero ya empieza el fútbol otra vez a dar de qué hablar, ¿no? La Serie A que ya regresa lo mismo que las otras ligas, a los entrenamientos. Ya Cristiano Ronaldo por allá saca unas imágenes donde ya regresa a entrenar. Pues de cierta manera vale la pena esperar a ver cómo se va a mover la Serie A, que es la que más tenemos por ahí de qué hablar, por la situación de que ahí fue donde el foco de infección fue un poco más, ¿no? Sí. Llama mucho la atención que regresen, llama mucho la atención qué va a pasar con el Chucky Lozano, llama mucho la atención Ibrahimovic se queda también en la liga. Entonces hay mucho de qué hablar en la Serie A y bueno, vamos a esperar también que las autoridades sanitarias nos digan. En España también ya regresan, ya los equipos ya empezaron a hacer los estudios, los exámenes médicos, ya también regresan a entrenar y ahí tenemos también fecha tentativa, ¿no? A final de cuentas nos parece que a mediados de junio regresa el fútbol español. Sí. Vamos a ver rápidamente este resumen y regresamos con ustedes, ¿vale? Bien, pues estamos a nada de ya arrancar lo que son la liga en las diferentes partes del mundo. Vamos a ver cuáles son las posibilidades de las diferentes, la Bundesliga, la Premier, Serie A, la Liga de España. Hay que recordar que la Bundesliga ya regresó, ya empezaron los primeros partidos, ya tenemos un poco de fútbol, los equipos grandes, por así llamarlos, Borussia Dortmund, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, pues ya empiezan a ganar, ¿no? Ya empieza la liga, ya estamos a nada de continuar ahí. Por otro lado también tenemos la Premier League. La Premier League teníamos un posible regreso el día 12 de junio. No se hace, parece que se nos suspende un poquito más. Nos vamos hasta el 26 de junio de acuerdo a las que las autoridades sanitarias nos indiquen. Eso es en cuanto a la Premier se refiere. También tenemos ya la Serie A. La Serie A ya la tenemos en puerta, ya regresaron a entrenar. Ya por ahí se vio a Cristiano Ronaldo y a la Juve regresar a los entrenamientos y a los diferentes equipos. Aquí la situación es que posiblemente el gobierno decrete que el 14 de junio ya se puedan realizar actividades deportivas. Eso incluye al fútbol y esperemos ver que ya la Serie A también regrese a lo que es el fútbol, regrese una liga más a los partidos, a dar alegrías a todos los aficionados. Es así como la Serie A. Esperemos ver qué va a pasar con el Chucky Lozano, con Zlatan Ibrahimovic.
ver si continúan sus equipos, se van a otras ligas, se van a otras latitudes. Eso es en lo que se refiere a la Serie A, que esperamos pronto, muy pronto esté de regreso. Esperemos que el 14 de junio el gobierno dé la anuencia para que pueda regresar ya el fútbol a la Serie A. También en España también ya se regresan a los entrenamientos, ya los diferentes equipos ya empiezan a hacer los exámenes médicos, empiezan a entrenar por separado, con todas las medidas de salubridad que se requieren, y esto es muy bueno de acuerdo a los países que fueron los más afectados, ¿no? Países afectados que ya están regresando a una normalidad a medias, para que ya el fútbol pueda empezar a regresar. Esperemos que sea pronto, que tengamos ya todo lo que es el fútbol en su máximo esplendor, aunque sea sin público, ¿no? España, pues esperemos que España nos sorprenda igual por ahí de mediados de junio y ya podemos contar con el fútbol de ese país también. Es así como esperamos que el fútbol vaya regresando poco a poco a la actividad en las diferentes partes del mundo. Por lo pronto, bienvenido al fútbol alemán, bienvenida a la Bundesliga, gracias por poner el ejemplo. Bueno, pues también vamos a hablar de la Liga MX, que no tiene un regreso posible. Se habla mucho de que se cancela la reunión de mañana, posteriormente para el viernes, ¿no? ¿Se canceló? Sí. Se canceló la reunión, se hace el viernes, y el viernes posiblemente tengamos noticias de qué es lo que puede pasar, Un ¿no? posible regreso o terminar el torneo sin un posible campeón. Yo creo que sería más viable, si las autoridades lo permiten, que haya un regreso, ¿no? Que regresen, Alemania sigue poniendo el ejemplo, que regresen con las medidas necesarias, que se concentren los equipos. Finalmente los jugadores están concentrados en sus casas, ¿no? Sí. Yo creo que se pueden concentrar en los hoteles donde los tengan que concentrar los equipos de fútbol, y de cierta manera terminar el torneo con jornadas dobles, para que este torneo no se quede sin campeón, porque a final de cuentas desconozco si en su momento el reglamento por ahí diga que Cruz Azul, que es el primer lugar, puede ser Cruz Azul, puede ser cualquiera que estuviera en primer lugar, pero en este momento es Cruz Azul y se suspende por causas ajenas a lo que es el fútbol. ¿Por qué no decretar un campeón el que va en primer lugar? Llámese como se llame. Si es Cruz Azul, tendrá que ser Cruz Azul, pero finalmente yo creo que sí debería de haber un campeón. Para mí lo más sano es que el fútbol continúe. Puerta cerrada, claro. A puerta cerrada, con las medidas necesarias y sin ningún problema, no tenemos inconveniente. Yo creo que ya mejor lo más posible es que ya no se juegue el resto de las jornadas y se metan directo a liguilla. Los primeros 8 se quedaron, ya de lleno. Va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema porque a final de cuentas, ya lo platicábamos al principio de la pandemia, los que van en noveno lugar, décimo lugar, están a 3, 4 puntos o menos de alcanzar un lugar para calificar. O sea, esos que tienen posibilidades de calificar en octavo, séptimo, pues van a decir, a mí no me conviene que termine el torneo ahorita, ¿no? Pero bueno, aquí tendremos que ver que nuestras autoridades de verdad ahora sí digan, esto es lo que va a pasar, porque yo me da la impresión de que nuestros directivos tienen que pedir permiso antes de tomar una decisión. Entonces, los directivos deberían tomar una decisión, decir, ¿sabes qué? Se continúa así, o se suspende, pero hay un campeón. Habría que verlo. Se estaba hablando igual que una sede para los equipos mexicanos fuera Guadalajara, que ya es un punto donde no hay contagios, entonces... Hay varias alternativas, ya hay es varios. Cuestión de que los... Podría ser dobles jornadas, o sea, jugar entre semana y no tenemos inconveniente, ¿no? Para que esto sea rápido, se termine la liga, se continúe con la liguilla y no perdamos ese tiempo para el siguiente torneo, no se nos encimen las fechas, ¿no? Sí, porque ya se vio que en la mesa no quieren dar el campeonato a Cruz Azul. No, seguramente no, yo creo que lo va a tener que ganar Cruz Azul en la cancha, Pues y lo más viable sería eso. Opinando, Sí, yo digo que se haga un pequeño torneo de los primeros 15 y ahí se determinará el campeón con jornadas dobles. Pues sería a puntos, ¿no? O sea, terminar el torneo, el que termine en primer lugar sería el campeón. Es otra opción, pero no olvidemos que en México se ve mucho el negocio y la liguilla es un negociazo para todos los directivos, claro. Y para los equipos de fútbol que califiquen. Igual, también hablando del fútbol mexicano, también como de Estados Unidos, se cancela el proyecto que tenían de jugar un torneo de 8 equipos de Estados Unidos, 8 equipos de México. Se cancela pues por lo mismo de la pandemia. Ahorita Claro. Por esto pues no se puede desarrollar. Entonces esperemos que en un futuro próximo se pueda retomar ese proyecto porque es muy bueno. Claro, es buenísimo porque es medir las fuerzas. Digo, no hay nada mejor como tener un torneo que puede ser la Copa Libertadores,
la Copa Sudamericana, que es donde te rozas, ¿no? Sí. Pero si no tenemos más, pues tenemos que enfrentarnos con la Liga de Estados Unidos, que finalmente esa liga no deja de traer muy buenos jugadores, Sí. y su nivel ha ido incrementando futbolísticamente. A Claro. lo mejor a nivel aceptación de la gente no es mucha la afición como en México, pero futbolísticamente trae muy buenos jugadores que sí le pueden dar ese roce a los jugadores mexicanos Sí, que les hace claro. falta. Pues se hablaba mucho de que la MLS y la Liga MX iban a juntar, ahí podríamos ver que tan viable es que se junten, ¿no? Sí. Esas dos ligas. E inclusive, bueno, también a nivel selección nacional también se afecta, ¿no? Había el torneo que teníamos en puertas, se afecta, se suspende ese torneo también. Y bueno, pues yo creo que ahí cuando no es, vamos, no es muy importante encimar los torneos, yo creo que no tenemos ningún inconveniente en cancelarlos, Exacto. ¿no? Hacer la liga, la pequeña liga que tenían Estados Unidos y México, no le demos caso ahorita, mejor la suspendemos y que salgan los... que se preparen más bien los jugadores para encarar sus respectivas ligas. Estados Unidos ya regresó, ya regresaron Los Ángeles por ahí a entrenar también, entonces que regresen primero sus ligas locales y posteriormente hablamos de Sí. las ligas, de los torneos internacionales que podamos Claro. tener. Bueno, nos vamos, nos despedimos, no sin antes comentar a la gente que Que se suscriban, que le den like. compartan. Quien quiera venir a hablar aquí al programa, estamos Es abiertos. bienvenido. Hemos tenido diferentes invitados, vamos a tener más, vamos a estar grabando más seguido. Mañana, si no mal recuerdo, parece que tenemos partidos precisamente de la Bundesliga. Por ahí estaremos hablando ya sea antes o después de los partidos para Claro. saber cómo regresan, cómo están y cómo siguen. Exacto. Que sigan poniendo ese ejemplo, ¿sale? Nos vamos a estar viendo más seguido, por favor, compartan. Quien gusta estar aquí, mañana tendremos invitado también especial. No se lo pierdan, compártenle, den Denle like, y los compartan esperamos con aquí. sus amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas.